café de la mejor calidad, ¿no? Como solemos escuchar siempre. El precio por persona es 7 euros y hoy es el último día para inscribirse en secretaría, ¿vale? Te puedes inscribir también por la web, pero hoy es el último día para inscribirse en secretaría y mañana a las 11:30 de la noche será eliminado el formulario en la web. Así que démonos prisa, los que aún no se hayan inscrito, porque es importante tener este tiempo juntos, sabiendo que Dios habita en medio de la paella de su pueblo, ¿no? Y mucho lo hemos comprobado. Y otro recordatorio también tiene que ver con una nueva ceremonia de bautismos. Hay un grupo ya de personas que quieren descender a las aguas, hacer una declaración pública de su fe ante los testigos que estén presentes y será el 21 de noviembre. Así que si tú no te has inscrito aún y quieres entrar en este grupo, pues debes hacerlo también entrando a nuestra página web, la pestaña Secretaría, y allí hay un formulario para aquellos que quieran bautizarse. Así que hacerlo lo más pronto posible porque una semana antes tendremos esa reunión especial de preparación para el bautismo. Día 21 de noviembre será ese momento. Y sin más, vamos a ir hacia adelante. Hoy nuestro pastor Marcos no está, junto con su esposa, están en Bilbao, en nuestra iglesia Salén en Bilbao, celebrando un aniversario muy especial de la iglesia y están allí compartiendo la palabra y estamos orando por ellos para que tengan un buen tiempo en estos mismos instantes y que vuelvan con bien también. Y como decía Juanqui cuando subió aquí hace unos instantes, nosotros como iglesia seguimos con nuestro lema del año, me seréis testigos, y en este último tramo del año estamos con un enfoque muy concreto y es el enfoque de ser capaces de compartir el Evangelio con la gente que no conoce a Jesús. Ser capaces de verbalizar el mensaje de las buenas noticias con aquellos que están a nuestro alrededor y que nunca antes lo han escuchado o nunca antes lo han recibido. Llega un momento en la vida de un testigo en el que tiene que pasar a la acción. Los testigos de Cristo tienen diferentes fases antes de evangelizar, antes de compartir las buenas noticias. Hay una fase de oración y esa es una fase inicial que todos deberíamos, en la que todos deberíamos participar. Orar por aquellas personas que no le conocen. Orar por aquellas personas que aún no le han entregado su vida, que no han experimentado la vida plena que Jesús les da. Esa es una etapa, pero no te puedes quedar toda la vida orando, ¿vale? Luego hay otra etapa que es la de dar testimonio del amor de Cristo, ser un ejemplo de creyente, dejar que el perfume, el olor fragante del Evangelio sea experimentado por aquellos con los que convivo. Es una etapa de testigo mudo, le llamo yo, una etapa en la que simplemente expreso el impacto, la transformación que ha producido en mi vida el Evangelio. Pero llega un momento en el que no es suficiente con orar, no es suficiente con ser un buen ejemplo. Es necesario que el Evangelio sea predicado. Es necesario que hablemos claramente de cuáles son esas buenas noticias que Jesús nos ha traído. Y ahí es donde entra el punto crítico, cuando se trata de hablar, de evangelizar, de verbalizar el mensaje de Jesús, ahí es donde nos podemos sentir de dos maneras diferentes. Algunos podemos sentirnos en momentos incómodos como cuando tienes que ir al dentista. ¿Te ha sucedido alguna vez que tienes un dolor de muela terrible y sabes, es inevitable que tienes que pasar por el dentista? Y lo que más te preocupa ya no es el dinero que te vas a gastar, que te lo vas a gastar. Lo que te preocupa es abrir la boquita y que te metan allí un montón de instrumentales y te duela. Porque duele. Si no te duele en el momento, te dolerá después, cuando se te pase la anestesia. Pero te duele. Pues a veces cuando hablamos de evangelismo, cuando pensamos en tengo que evangelizar, cuando siento de parte de Dios que tengo que hablar con otros de manera clara sobre el Evangelio, me siento como así, como cuando voy al dentista, cuando vas a hacerte una mamografía. El otro día estábamos en el hospital con mi mujer, estábamos en la sala de espera de la sección de mamografía. Y había un montón de mujeres que habían recibido una carta para pasar un chequeo. Y ya te imaginarás cómo estaban ellas. Emocionadas. ¡Uh! No. Incómodas, tensas. Alguna se salió incluso a echarse un cigarro para aliviar el estrés. Vino un autobús de uno de estos pueblos de Toledo donde vienen en grupo las mujeres para pasar por esa prueba y estaban todas nerviosísimas, alteradas. Muchas querían salir corriendo
pero sabían que era algo que tenían que hacer, entonces apretaron los dientes y decidieron dar el paso. No me imagino yo lo que habría en la sala de tacto rectal, pero algo parecido, ¿vale? Son situaciones incómodas que te generan mucha tensión, algunos la vas posponiendo, hasta que ya no te queda más remedio y tienes que dar el paso. Bueno, a veces sucede esto cuando piensas en evangelizar. Otros no se sienten incómodos. ¿Que hay que hablar del evangelio? Pues claro que sí. Y se sienten entusiasmados, emocionados, como cuando se van a ir de vacaciones al día siguiente, como cuando están preparando la maleta y el bañador para la playa, dicen, ¡toma! ¡Por fin me voy de vacaciones! Así se sienten algunos cuando piensan en evangelizar, absolutamente emocionados. No sé cuál es tu sentir al hablar de evangelismo, pero lo que quiero hablar hoy con vosotros es de algunas cosas que nos pueden motivar internamente para conseguir que cuando tengamos que hablar del evangelio podamos estar altamente entusiasmados, ¿vale? Así que mi tema es, ¿vale la pena? Sí vale la pena. Pero ¿cómo puedo yo motivarme para hacer lo que tengo que hacer de manera altamente entusiasmada? Pues vamos a verlo y para ello me gustaría que me acompañarais a Segunda de Reyes, capítulo 5. Quiero hablar de la historia de un sargento sirio muy conocido llamado Naamán y encuentro en esta historia, que es apasionante, varias cuestiones. Una, que vale la pena hablar del Señor, y otra, que hay un montón de cuestiones que pueden motivarnos para hacer esta labor de una manera adecuada y emocionante. Vamos a ver poco a poco este pasaje y lo vamos a ir desglosándolo, ¿vale? Así que Segunda de Reyes, capítulo 5, los que tengáis Biblia, si podéis seguirme, aunque van a estar ahí los versículos, pero es bueno también verlo ahí en tu Biblia. Dice así, Segunda de Reyes 5, leamos los primeros 4 versículos. Dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Y esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Dejémoslo ahí, e iremos avanzando poco a poco. En primer lugar, en estos versículos se nos describe a uno de los protagonistas de esta historia de Segunda de Reyes, capítulo 5. El protagonista es un tal Naamán. Y se nos habla de algunas características, de algunos rasgos que tiene Naamán que son muy interesantes. En primer lugar, la categoría de persona que era. Era un general del ejército del rey de Siria. Pero era mucho más que eso. No solamente era un alto rango del ejército sirio, sino que además dice que el rey le tenía en gran estima, le tenía en gran admiración, le tenía un gran respeto. En otras palabras, era el segundo hombre más poderoso de Siria, era su mano derecha. Naamán tenía una gran autoridad, un gran prestigio, una gran influencia y ya veremos que también una gran riqueza. Dice algo más en los versículos que hemos leído, dice que fue usado por Dios para liberar a su pueblo, a Siria, de un grandísimo ejército de la época, el ejército asirio. Así que fíjate, este hombre tenía la simpatía de su rey, pero tenía también la gracia de Dios en un sentido, y es que Dios estaba utilizando a Naamán para dar victorias a Siria. Así que Naamán, que no era creyente del Dios de Israel, sí que era usado por el Dios de Israel, qué curioso. Y esto ya nos enseña algo impresionante. Dios usa a cualquier persona, sea creyente o no lo sea pobre o sea rico, esté en una posición humilde socialmente hablando o esté en una posición de gran influencia. Dios lleva a cabo sus planes sí o sí y usa a cualquiera. Y Dios usó a Naamán y eso es algo increíble. Dice que era muy valiente también. Así que casi lo tenía todo, pero era leproso. Era leproso, nos dice. Así que bajo su condecorado uniforme, este hombre tenía un cuerpo lleno de lepra, un cuerpo que se le caía la piel a trozos. Era una enfermedad en la época terrible. En Israel, la lepra
era causa de exclusión social. La lepra era considerada como un castigo divino por algún pecado gordo que había cometido esa persona. Era un síntoma de maldición. En Siria no era considerada de esa manera, pero en ambos lugares, en Israel y en Siria, la lepra causaba la muerte. En ambos lugares. Y nos dice el pasaje que hemos leído también que tenía como sirvienta de su mujer a una joven israelita, a una muchacha. ¿Cómo había llegado esta joven allí? Pues entre las guerras que había frecuentemente entre Siria e Israel, después de esas guerras había como consecuencia un traer y llevar personas como rehenes, como esclavos a las naciones de las que provenían los ejércitos. Así que en una de esas guerras entre Siria e Israel, los sirios cogieron a esta muchacha y la convirtieron en la esclava de este general de Naamán, en la que servía a su mujer. Y esa joven, en esa condición tan humilde, en esa condición de sierva, de esclava, ¿sabes lo que hizo? Habló a la mujer de Naamán. ¿Y qué le dijo? No, oye, a ver si me tratas mejor. Oye, a ver si me dejas salir y volver a mi tierra. Oye, a ver si me subes el salario. Oye, a ver si me das más libertades. Oye, ¿qué culpa tengo yo de vuestros conflictos bélicos? No usó ese momento de hablar con la mujer de Naamán para quejarse o para expresar su amargura o su rencor. ¿Sabes para qué lo usó? Para hablar de un profeta que había en Samaria, del profeta Eliseo. Dice que habló la joven a su mujer, a la mujer de Naamán, y le dijo, si rogara Naamán al profeta que hay en Samaria, a Eliseo, si le rogara, él lo sanaría de su mortal enfermedad. Y me llama la atención que esta joven, siendo quien era, teniendo la situación presente que tenía, ella ¿qué hace? Hablar de su fe en Dios. Hablar de su fe y de su confianza en el profeta de Dios de la época, de Eliseo. Y da testimonio de él con tanta valentía, con tanta seguridad, con tanta convicción, que logra llamar la atención de la mujer de Naamán. Y la mujer de Naamán, al escuchar a esta muchacha, se va a ver a su marido y le transmite la misma información que la muchacha le había compartido. Y Naamán se llena de convicción al escuchar la buena noticia que le había dicho su criada y va al rey de Siria, al hombre más poderoso de aquel lugar, y también le comparte lo que había escuchado acerca del Dios de Israel y del profeta de Israel. Así que qué tremendo es este pasaje tan sencillo que nos vuelve a demostrar que Dios usa gente muy sencilla, a una esclava, a una sierva como esta chica, pero que además nos muestra que cómo la valentía de los siervos de Dios es honrada. Es honrada. Cuando tú te atreves a hablar de tu fe con otros, Dios puede traer fe en aquellos que te están escuchando. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, ¿qué le motivó a esta mujer a hablar de Dios en la situación en la que se encontraba? ¿Qué le motivó? Pues para mí lo que le motivó, lo que la llevó a hablar, lo que ella consideró que valía la pena hablar, fue que vio a este hombre, a Naamán, a su jefe, y sabía que estaba en peligro de muerte, que tenía lepra, que esa enfermedad te llevaba al cementerio, sí o sí. Y se atrevió a hablar porque no quería la muerte de Naamán. Sabía que su destino era la muerte, no tenía esperanza este hombre. Y eso la conmovió, la hizo moverse, la motivó para actuar. Y eso es algo que nos tiene que motivar, pensar que la gente que no conoce al Señor tiene un destino eterno de perdición. Pensar de que el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no le tiene está condenado. Y cuando uno mira a los demás desde esta manera, los ve como los veía esta criada cuando miraba a su jefe Naamán. Eso tiene que ser suficiente gasolina como para moverme a hablar y compartir mi fe con mis palabras. ¿Estáis de acuerdo? Leía un testimonio de un turista inglés que se fue a Australia de vacaciones y llegó a una playa que era hermosa, paradisíaca. Y dijo, qué raro que no haya nadie aquí bañándose. Pues yo sí me voy a bañar, porque hace un día extraordinario. Y se quitó su ropa, tenía debajo el bañador, y cuando va en dirección
al agua, se encuentra con un hombre que estaba caminando por allí, que vivía por esa zona, y dijo, ¿a dónde va? ¿Cómo que a dónde voy? Voy a bañarme a esta playa. ¿Cómo te vas a bañar en esa playa? Está llena de tiburones. ¿Qué dice? Si no, se ve un mar tranquilo, aguas calmadas, yo no veo ninguna aleta por ningún lugar. No me lo creo. Sí, y mire, no se ha dado cuenta, pero hay un montón de señales hasta llegar aquí, ver aquellos carteles, pone prohibido el baño, peligro, zona de tiburones. ¡Oh! ¡Ay, guau! Pues no me había dado cuenta. Pero no me lo puedo creer. Seguro que aquí va a haber tiburones. Y el australiano le dijo, mire, cada año mueren 200 personas en esta playa por causa de los tiburones. Y en ese momento ya no hubo más discusión y el turista británico se volvió, no metió el dedo en el agua y se vistió y se fue a su hotel. Y eso es algo que le motivó a este australiano para frenar la decisión, el avance en el que iba este turista británico. Lo que le movió, lo que le motivó a enfrentarse a este hombre que inicialmente se rebelaba a las directrices que le había dado fue el pensar que su vida estaba en riesgo, que su vida estaba en peligro. Y por eso él tomó la decisión y dijo, vale la pena que yo me enfrente a esta persona y le comparta lo que necesita saber. Hubo un conocido ateo del cual también leía y me llamaron la atención en sus palabras. Decía, no confío en aquellos que creen que hay un cielo y un infierno y no hablan de ello con los que no creen. Si no creyera que un camión viene hacia ti para llevarte por delante, no te abordaría. Pero si creo que viene un camión hacia ti para llevarte por delante, me pondría en medio y te intentaría disuadir para quitarte. ¡Qué tremendo! Si nosotros creemos en la vida eterna, si creemos en la muerte eterna, tal y como Jesús lo expresó, hablaremos aunque socialmente sea incómodo. Hablaremos y tendremos la motivación suficiente para expresar estas noticias, aunque sepamos que podemos encontrar hostilidad, como escuchábamos antes. Ahora, sigamos leyendo. Versículo 5. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6.000 piezas de oro, 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo te envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Y luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca el rey de Siria ocasión para destruirme y para atacarme. Cuando Eliseo, el varón de Dios, escuchó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Interesante. Naamán visita al rey de Siria, el rey de Siria dice, adelante, yo voy a mediar para que te reciban en Israel y te sanen de la lepra. Y le da un montón de dinero, un montón de posesiones, de regalos, cartas oficiales, todo para que Naamán pudiera experimentar la vida, la sanidad de su lepra. Y cuando Naamán visita a Jorán, rey de Israel, de pronto, ¿qué se encuentra? Se encuentra un rey que en vez de guiar a un buscador, a alguien que realmente está interesado en el Dios de Israel, en el profeta de la época de Israel, se pone a la defensiva al rey y se pone a decir, dudo de tus verdaderas motivaciones, ¿eh? Estoy dudando de que tus intenciones sean honorables conmigo. No. Yo creo que tú eres malo. Yo creo que tú vienes aquí a hacer algo que no es correcto. Y Naamán, no, vengo a conocer al profeta. Vengo a conocer al Dios de Israel, de ese del que me han hablado en mi tierra. Tengo ganas, tengo necesidad. Y el rey, no, espera, ¿ves lo malo que es? ¿Ves? Y claro, cuando Eliseo, que no estaba allí, escucha la reacción del rey, que se había enfadado porque el general más importante e influyente de Siria había venido a buscar de Dios a Israel, se había enfadado el rey de Israel, claro, Eliseo se enfada, Eliseo se enardece
Eliseo manda un mensajero y dice, traedme para acá a Naamán, porque este rey está cerrándole la puerta a que conozca al Dios de Israel, a este general. Y se enfadó, y por el enfado que tenía Eliseo, eso le llevó a buscar entrar en contacto con Naamán. Y esa puede ser otra fuente de motivación que nos haga actuar, aunque sea incómodo, a la hora de hablar con otros. La fuente de inspiración es que si hay alguien que está buscando a Dios, yo tengo que honrar a Jesús, yo tengo que presentarle a aquel que le puede ayudar a esta persona. Si hay alguien con interés, con verdadera necesidad por Jesús, no me puedo callar, no puedo empezar a pensar acerca de ¿y si realmente no tiene esa necesidad de buscar al Señor? ¿Y si sus intenciones son otras? Eliseo no lo permitía. Eliseo se enardece por el hecho de que Dios fuera ignorado, porque no fuera representado de manera adecuada. Se enardece porque hay un buscador que está pidiendo que le den el agua de la vida y hay un rey que está cerrándole la puerta a recibirlo. Y eso le entristeció, y esa tristeza puede ser un motor, una energía que nos lleve a predicar el Evangelio. ¿Te ha pasado alguna vez que has visto a alguien que vino a la iglesia buscando al Señor realmente, siendo consciente de su necesidad, siendo consciente de su tragedia, buscando recibir algo de Dios aquí porque alguien le habló, y te encuentras con otro hermano que le aborda de mala manera, le trata de una manera inadecuada, se dirige a esta persona de una manera que en vez de acercarle más, le echa fuera de aquí? ¿Te ha sucedido? ¿Y cómo te pone a ti esta situación? Recuerdo una vez que fui con un grupo de pastores a ver a una autoridad de un municipio. Y nos recibió esta autoridad, y te digo algo, esta autoridad tenía un hambre, era un buscador. Estaba interesado en reunir a los pastores para que le habláramos a él de nuestra fe, de lo que creíamos, de cómo podía beneficiar nuestra fe al municipio en el que estábamos allí. Y sabes, cuando él estaba ahí, estábamos tomando un café con él en la sala de juntas, y de pronto cuando él está expresando de una manera no tan explícita, pero evidente, de que está queriendo conocer nuestro testimonio, se adelanta un pastor y empieza a hablar de lo marginados que estamos los evangélicos, de la falta de recursos económicos para las iglesias de ese municipio. Mira, yo me sentí como Eliseo, me rasgué las vestiduras de dentro y dije, estamos ante un buscador y nos ponemos a hablar de dinero. Nos ponemos a hablar de marginación social. Gracias a Dios que hubo otro pastor, que era un Eliseo, y se lanzó a hablar de la obra que ellos estaban haciendo, de la obra que el Señor había puesto en sus vidas. Y ese enardecimiento que pude observar en este pastor, que adelantó por la derecha a este otro pastor que hablaba de dinero, para presentar a Jesús, para poner a Jesús en el centro, no el dinero, no la aceptación social, ponerle a Jesús ahí. Ese enardecimiento le llevó a colocar a Jesús y hablar a esta autoridad del municipio con una claridad que nos asombró a todos. Así que, ¿qué te puede motivar para hacer con entusiasmo esa labor de hablar a otros de Jesús? Pues a veces la carga profunda de que si no le hablas a una persona se va a ir a un destino mortal. Otras, el enardecimiento por ver que hay buscadores que están necesitando el verdadero evangelio y hay gente que está intentando confundirles. Y eso te puede impulsar. Le pasó a Pablo cuando fue a Atenas. ¿Sabes lo que vio en Atenas? A un montón de buscadores. Gente interesada genuinamente en conocer a Dios, pero absolutamente confundidos. Gente que estaba adorando a todo tipo de dioses irracionales, dioses que eran absurdos. Incluso habían puesto un altar a algún dios que pudiera existir y que no conocían ellos. Eran buscadores, tenían un interés por conectar con la divinidad. Y Pablo, al ver esa búsqueda de esta gente, dice que se angustió y dijo,
tengo que hacer algo. Y estaba solo en Atenas, no tenía equipo, porque estaba esperando a Timoteo y a otro colaborador que estaban por venir a conectar con él. Pero no pudo callarse. Y no es que Pablo tuviera una personalidad muy impulsiva y muy que la tenía, pero estaba en Atenas, en la capital de la filosofía. Lo que le movió fue la angustia de ver cómo la gente buscadora estaba siendo engañada. Y eso le llevó a ponerse en el centro de la ciudad, en el aerópago, en la plaza del pueblo, y empezó a hablar de Jesucristo, de la resurrección, que era un tema absolutamente controversial. Pero Pablo dijo, yo no puedo callarme ante bocas abiertas pidiendo pan y agua del cielo. Y eso le motivó para hablar su amor apasionado por Jesús, su interés por ayudar a los buscadores. Seguimos leyendo, versículo 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Por fin el buscador está llegando al lugar donde va a encontrar lo que necesita. Y entonces Eliseo, ¿qué hace? Le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Es llamativo lo que sucede aquí, ¿no? Naamán, que está acostumbrado al protocolo de palacio, está acostumbrado al ser un gran general a que cuando vaya a un lugar la gente pues salga, le haga un gran recibimiento, le anuncien públicamente. Eliseo no sale ni de su casa y le dice, vete al río Jordán, te sumerges 7 veces, haces 7 apneas y listo. Solucionado. ¿Y el qué? Tengo que, después de todo lo que he tenido que caminar hasta llegar aquí, ahora tengo que otros 52 kilómetros en dirección a otro sitio y me tengo que sumergir en un río que ya sabemos y ahora lo vamos a leer, que no le gustaba mucho a Naamán. Pero Eliseo le habló lo que tenía que hablarle. ¿Y cuál fue el mensaje que Eliseo le transmitió? ¿Cuál fue el mensaje que Eliseo se atrevió a hablar a Naamán? La palabra fue la siguiente, tu carne se te restaurará, serás limpio. ¿Por qué habló? ¿Por qué le habló Eliseo a Naamán? ¿Qué fue lo que le motivó? En este caso lo que le motivó fue creer y confiar en el poder de Dios. Eliseo sabía la clase de Dios al que servía. Y le dice, tú métete ahí, no hace falta que salga, no hace falta que tomemos nada, corre, 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 antes de que se te caiga un trozo más de piel, corre, porque no te preocupes, que te vas a sanar y se te va a quedar la carne limpita, como la de un bebé. Y qué bueno, porque eso también es algo que motiva a aquel que tiene que hablar del Evangelio. El saber que tenemos un Dios poderoso, que tenemos un Dios que sigue obrando maravillas. Yo no sé si tú sigues siendo consciente de esto. Yo me encuentro con muchos cristianos que todavía dudan de si el poder de Dios todavía está operando en este siglo XXI. Cuesta ver, como no te fijes bien, cuesta ver que Dios siga obrando milagros en nuestro día. Pero ¿sabes algo? Sigue haciéndolo. Y no es algo que no es una fantasiosa declaración que estoy haciendo contigo. Sigue habiendo semanalmente testimonios milagrosos del poder de Dios en nuestro entorno. Esta semana hablaba con 2 personas de la congregación, con un diagnóstico absolutamente contrario a nivel de enfermedad. Personas que les habían dado un diagnóstico muy crítico. Cualquier opción para su enfermedad era una opción muy mala, muy dolorosa. Y recuerdo una de estas personas que me decía, he ido al médico y ¿sabes lo que me ha dicho? Que mi órgano que está disfuncional se está sanando solo. Sanando solo. Cuando las opciones eran trasplante, en fin, todo negativo. ¿Y se está sanando solo? ¿O es que estamos orando como iglesia por esta persona desde hace bastante tiempo y estamos pidiendo al Señor que haga un milagro en ese lugar? Otra persona también, su hija, no sé, milagrosamente ya no está sufriendo los episodios tan negativos que estaba sufriendo de salud. Pues a lo mejor es que hemos acertado con la medicación. Y me decía, el padre dice, sí, la medicación. La oración.
La oración. Porque claro, cuando la cosa se empieza a enderezar, los médicos dicen, sí, pues es que la medicación es la correcta. No, es que el órgano se va sanando solo. No, es que cualquier explicación que no es científica, menos aludir al poder y al obrar de Dios. Hace 2 semanas hablaba con 2 personas que no podían tener hijos. Médicamente comprobado. Una está embarazada de 4 meses. Otra, pues vais a ver un vídeo la semana que viene y vais a ver al niño aquí presentándolo al Señor. Si creemos en que Dios puede restaurar vidas, si creemos que Dios sigue obrando con poder para salvarnos de nuestra situación, de nuestra ruina personal, si lo creemos de verdad, hablaremos. Tendremos la motivación suficiente para hablar. Y necesitamos hacerlo. Dios sigue restaurando matrimonios. Ayer tuvimos una reunión espectacular en matrimonios. Y un matrimonio muy querido para nosotros renovó los votos de su boda. 19 años después, quisieron renovar su compromiso. ¿Y sabes por qué lo han hecho? ¿Sabes por qué han logrado estar otra vez en el primer amor, decían ellos? No por ellos, que son muy inteligentes, que lo son. Por el poder de Dios. Y tú dirás, bueno, pues cualquier matrimonio pues, se puede, seguro. Es un milagro, un matrimonio destrozado, roto, es un milagro que vuelva a restaurarse y a enderezarse. Es un milagro. Y yo creo en que Dios está haciendo milagros a día de hoy en diferentes áreas y esferas. Y tenemos que proclamarlo y tenemos que darle esa esperanza a aquellos que vienen buscando de Dios. Versículo 11. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá luego, estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano, tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Y se vuelve enojado, no le gusta la directriz que le han dado el profeta y su mensajero, no le gusta la forma en la que se han producido las cosas. Y eso también es así, hermanos. Dios hace cosas increíbles, pero a veces las hace de diferente manera como esperamos, ¿vale? Dios no siempre actúa con el protocolo oficial o racional que hay en mi mente. De hecho, Dios la mayoría de las veces nos rompe los esquemas. Y la cuestión es, ¿qué vas a hacer? No, pues o se hacen las cosas a mi manera o no. O te vas a abrir a la manera de Dios. Necesitamos abrirnos, incluso a nivel evangelístico. A lo mejor Dios quiere que tú prediques de una manera a la que no estás acostumbrada. ¿Qué vas a hacer? No, es que yo solamente voy a predicar de esta manera. ¿Y si Dios te presenta una oportunidad en el metro, en el autobús, y la persona que está a tu lado necesita que la hables, porque quizás va a ser la única vez que la vas a ver en tu vida? No, pero es que yo prefiero otro tipo de procesos. ¿Te vas a sumergir en una conversación 7 veces ahí en la conversación? ¿O vas a decir, no, yo mejor prefiero otros contextos donde predicar el Evangelio? ¿Lo vas a hacer a tu manera o a la manera de Dios? Dice el versículo 13, mas sus criados se le acercaron y le hablaron, diciendo, mira, otros criados valientes, que consideraron que valía la pena hablar de las buenas noticias, recordárselas a su jefe, a Naamán. Dicen, oye, padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la habrías hecho? Si te hubiera dicho, dame 1 millón de euros, ¿no lo hubieras hecho? Si te hubiera dicho, haz el pino aquí, ¿no lo hubieras hecho? ¿Cuánto más diciéndote algo tan sencillo como, acércate al Jordán, lávate y serás limpio? Y él entonces dijo, oye, pues tenéis razón. ¿Ves? Qué importantes son los testigos valientes. Porque Naamán se volvía a su tierra con la lepra. Y sin embargo, los criados salieron al frente y dijeron, perdone, recapacite, por favor, recapacite. Sé que es una locura creer que va a ser uno sanado simplemente con acercarse a un río y sumergirse 7 veces. Es una locura, sí, yo lo sé. Porque no es algo racional. Pero
¿Y si resulta que sí? ¿Y si resulta que simplemente con un paso de fe tu vida se transforma? ¿Y si? Vamos, que no te ha pedido gran cosa. Y dijo Naamán, pues es verdad, oye, si es tan sencillo, si es gratuito, si no hay que pagar nada por acercarse al río, ¿qué tengo que perder? En realidad nada. Entonces descendió, se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, quedó limpio. Y he aquí, ahora dice, conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él. Y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Así que gracias a Dios por estos criados que le disuadieron, le persuadieron a Naamán para que se acercara por la fe al río Jordán. Él se acercó y cuando tomó ese paso, Naamán experimenta una transformación, experimenta un nuevo nacimiento, tiene una nueva piel, tiene una vida absolutamente nueva y llena de esperanza por delante. Y claro, dice, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Me doy cuenta de que Dios es una realidad, que todo lo que había escuchado hasta ahora y que no era una vivencia personal, ahora sí lo es. Ahora tengo claro que Dios es una realidad. Y fíjate cómo le afecta esta situación. Versículo 15. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra. Te ruego que recibas un presente de tu siervo. Mas él dijo, versículo 16, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Eliseo dice, no te confundas, no soy yo el que te ha sanado. Yo soy simplemente un mensajero. Soy simplemente alguien que ha pensado que vale la pena hablarte de las buenas noticias. Soy alguien que simplemente te ha transmitido el consejo de Dios. No merezco nada. Siervo inútil soy. Lo que hice, eso tenía que hacer. Y él le instaba a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. No te confundas, no soy yo. No quiero que pongas tu mirada en mí. Y esto es algo también importante. Cuando vamos a predicar el Evangelio, es fácil que la gente nos asocie a nosotros con la causa de su beneficio. Pero la realidad es que no, que nosotros simplemente somos una voz que clama y deseamos que ellos sigan a Jesucristo. Dice, entonces Naamán dijo, bueno, pues te ruego pues una cosa. De esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Y en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, ve en paz. Y se fue pues y caminó como media legua de tierra. Así que Naamán, cuando es sanado, le quiere recompensar a Eliseo. Eliseo no quiere. Y entonces Naamán le pide dos cosas a Eliseo que demuestran el cambio que había producido esa sanidad en su interior. ¿Cuáles son las cosas? Primero, llevarse un poco de arena de Israel a Siria. 2 mulas llenas de arena de Israel para llevárselas a su nación. ¿Y cuál era el objetivo de esa arena? Crear un altar, un memorial, dar testimonio del Dios de Israel en su tierra. ¡Qué tremendo! Así que el beneficio que recibió Naamán fue suficiente motivación para que Naamán se convirtiera en un embajador de Dios en Siria, un evangelista, un misionero. Algo sorprendente. E incluso, fíjate la valentía de Naamán, que no solo se va a Siria para establecer un memorial que dé gloria, que honre el nombre del Dios de Israel, sino que ¿sabe lo que le dice a Eliseo? Dice, oye Eliseo, te voy a pedir otra cosa. Por favor, no quiero solamente dar un testimonio público de mi fe a Siria, sino también, ¿sabes lo que quiero? Quiero hablar al mismo rey de ti. Quiero hablar al rey de Siria acerca del Dios de Israel. Pero entiendo que tengo que hacerlo poco a poco. Así que
¿pasa algo si yo le acompaño al templo de su Dios, Rimón, y le dejo que se apoye en mi hombro como tenía por costumbre? ¿Pasa algo si estoy yo en su templo mientras él adora, aunque yo ya no le adoro, aunque yo ya tengo mi corazón muy afirmado y muy asentado en el Dios de Israel? ¿Pasa algo? ¿Y qué dice Eliseo? No pasa nada. Ve. Así que es tremendo. Naamán se convierte en un testigo de Dios en Siria, un testigo de Dios en Israel y en un testigo lleno de sabiduría. Va a hablar, va a testificar y lo va a hacer con sabiduría, no con bibliazos. Va a hablar, pero va a buscar el momento y la forma adecuada para hablar del Dios de Israel en su nación. Y eso es una cosa maravillosa. Lo que hemos dicho al principio, hay un tiempo para orar, para pedir a Dios sabiduría, para pedir a Dios que abra el corazón de las personas que se están relacionando con nosotros. Hay un tiempo para relacionarnos con las personas, mostrar interés en sus necesidades, mostrarles el amor de Dios con nuestros actos y con nuestras buenas acciones. Pero hay un momento en el que hay que hablar y la sabiduría está en saber qué momento es el más propicio para hacer cada una de estas cosas. Y Naamán está pidiendo eso. Dame un tiempo para yo hablarle, porque le voy a hablar al rey de Siria, pero con él tengo que ir poco a poco. Tengo que ir poco a poco. Pero en definitiva, Naamán, que había llegado a Israel con lepra, con muchas incertidumbres, sin esperanza, ¿sabes? Vuelve a Siria sin lepra, con los tesoros que había llevado, con 2 mulas llenas de arena de la tierra de Israel, con el conocimiento del Dios verdadero y con un nuevo propósito para su vida, ser embajador de Dios. ¿Y por qué lo hizo? Porque valía la pena. ¿Vale la pena compartir el Evangelio? ¿Vale la pena hablar de Jesucristo a aquellos que aún no le conocen? Bueno, la joven esclava que servía a la mujer de Naamán pensó que sí, que valía la pena. Eliseo, el profeta, pensó que sí, que valía la pena hablar a Naamán del Dios de Israel. Los criados de Naamán creyeron que sí, que valía la pena ponerse en medio de su rey enfadado que quería volver a Siria antes de bañarse en el Jordán. Y Naamán también llegó a la misma conclusión. Vale la pena predicar del Dios de Israel, vale la pena predicar de Jesucristo. Vale la pena y estoy dispuesto a arriesgar mi vida con sabiduría, pero voy a hablar no solo a Siria, sino también al rey de Siria. Vale la pena. Y volvió a Siria siendo algo más que un general del ejército. Volvió siendo un colaborador de Dios, un embajador del Evangelio, de las buenas noticias. ¡Qué maravilla! ¡Qué inspirador! ¿Y tú qué dices? ¿Vale la pena para ti? ¿Vale la pena predicar a Jesucristo en una sociedad antagónica como la nuestra? ¿Vale la pena, aun sabiendo que te vas a encontrar con la cruz de la moneda, la hostilidad? ¿Vale la pena? Esta historia nos dice que sí, que vale la pena. Ahora, es una cuestión de motivación. ¿Dónde encuentro la motivación? ¿Voy a acercarme a este desafío de evangelizar como el que se acerca al dentista? ¡Ay! Saliendo corriendo de la sala de espera del dentista, posponiendo y posponiendo hasta que la muela ya está con una infección que me van a tener que amputar la mandíbula. ¿Vale la pena? ¿Dónde encuentro la motivación para hacerlo con entusiasmo, con pasión, con determinación, pase lo que pase? ¿Dónde la encuentro? Recordemos esta historia. Vamos a hablar cuando seamos capaces de entender lo que está en juego. Vamos a hablar cuando veamos a la gente como esta criada vio a Naamán. Personas que van por un camino que les lleva a la perdición, a la muerte. Vamos a hablar cuando seamos conscientes de que la eternidad existe y que hay una vida eterna y hay una muerte eterna. Vamos a hablar cuando creamos que Jesús merece la gloria, el honor y el reconocimiento de ser presentado a aquellos que le están buscando. Vamos a encontrar la motivación cuando creamos que Dios sigue teniendo el poder para suplir cualquier necesidad,
que servimos al Dios de lo imposible y que por eso podemos con confianza decir, los médicos no pueden, tú no puedes con lo que te está pasando, pero Jesucristo sí puede. Cuando creamos eso, hablaremos y estaremos dispuestos a sufrir la cruz de la moneda, la hostilidad, el rechazo, la oposición. Lo haremos. Así que ese es el desafío. ¿Vale la pena? Claro que sí. Encuentra la motivación en los lugares adecuados y ponte a hablar de Jesucristo. Sin duda, vale la pena. ¿Por qué nos ponemos en pie y cerramos orando, hermanos? ¿Me podéis apoyar, por favor, con la música? Hay esperanza en Jesús. Jesús es el que tiene la capacidad de darnos vida. Vida eterna y vida abundante también aquí en la tierra. Tenemos un mensaje, hermanos, espectacular. No nos lo podemos callar. No nos lo podemos callar. Tenemos a un Dios que se hizo hombre, Jesucristo. ¿Y para qué se hizo hombre? Para relacionarse con nosotros, para que pudiéramos tener contacto con Dios. Tenemos un Dios que vino a morir por nuestros pecados. ¿Sabes para qué? Para que tú y yo no tengamos que morir por los pecados que hemos cometido. Tenemos un Dios que venció a la muerte. ¿Sabes para qué? Para darte vida, vida eterna. ¿Y sabes lo mejor? No tienes que traer dinero para conseguirlo, no tienes que hacer grandes sacrificios, no tienes que hacer un montón de buenas obras para obtener esos beneficios. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Aceptarlos por la fe. Entender que es por gracia, no es por lo que tú haces. Es simplemente porque te atreves a dar pasos en dirección a la cruz, en dirección al Jordán. Sumergirte allí 7 veces, las veces que hagan falta, hasta que de pronto salgas con la piel nueva, con el corazón nuevo, con una transformación incomprensible. Vamos a cerrar nuestros ojos. Yo no sé si aquí hay alguien que nunca antes ha experimentado esa transformación que experimentó Naamán, esa transformación de la que estamos hablando, tener un corazón nuevo, como el de un niño, sin capacidad para enredarse de nuevo en las maldades y tropelías en las que está enredado. Yo no sé si aquí hay alguien que nunca antes ha decidido creer que Jesús es el que pagó por sus pecados, es el que murió para que nosotros tuviéramos vida. Mientras oramos, quiero ver si hay alguien aquí que quiere dar ese paso de acercarse hoy a Jesús. Levanta tu mano allí donde te encuentras, yo quiero orar por ti. ¿Hay alguien aquí que nunca antes lo haya hecho y que lo quiera hacer hoy? Levanta tu mano allí donde tú te encuentres y yo quiero orar por ti. ¿Hay alguien que hoy quiere dar ese paso de fe? Ese paso de acercamiento a Jesús, de conocerle. Si es tu caso, levanta tu mano allí donde te encuentras, yo quiero orar por ti. Arriba. Muy bien, si deseas hacer esto, si deseas dar este paso, al final de esta reunión, en mi mano izquierda vas a encontrar un grupo de personas que quieren orar contigo. Tienen una Biblia en su mano y te la van a regalar para que puedas tener esa experiencia transformadora, esa experiencia de la que estamos hablando aquí. Vamos a orar. Señor, gracias por tocar nuestros corazones, por hacernos partícipes de tus riquezas, por habernos rescatado de la muerte, por habernos restaurado. Gracias por habernos devuelto la esperanza de la vida, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Y ahora queremos, Señor, compartir con otros esta maravilla, este regalo de la salvación, este regalo de la vida abundante, Señor. Oh, Señor, ayúdanos a adquirir la valentía de esta joven esclava que vivía en la casa de Naamán. Adquirir la valentía, la determinación, el celo que tenía el profeta Eliseo. Adquirir, Señor, el fervor de estos criados de Naamán que se pararon ante su amo. Ayúdanos a tener la sabiduría de Naamán para compartir con otros tus buenas noticias, Señor. Para compartir acerca de ti, Jesús. Vale la pena hablar. Vale la pena transmitir este mensaje. Vale la pena invitar a otros a que te conozcan. Vale la pena, Señor. Ayúdanos a estar emocionados y entusiasmados por esto. Ayúdanos, Señor. Y oro por aquellos que están
en ese dilema, en esa lucha de si acercarse a tu cruz o buscar en otros lugares suplir sus necesidades más trascendentales. Oro para que les ayudes a dirigirse a ti en esta mañana, Señor. Oro para que se acerquen a tu cruz, por muy loco que parezca este mensaje, por muy ilógico que sea, Señor, para sus mentes. Oro para que den un paso de fe, rompan todas esas barreras mentales y se entreguen a ti, Señor, caigan rendidos a ti. Oh, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Muévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Aleluya. Aleluya. Sí, Jesús. Necesitamos de ti. Al inicio de la reunión, un hermano recibió un sentir de parte de Dios y él me compartía que sentía como Dios se agradaba de vernos aquí todos juntos alabándole. Sentía como Dios se alegraba por vernos aquí y se alegraba porque Él nos considera su Israel espiritual y se goza por lo que Él va a hacer con su pueblo en este tiempo. Y el hermano me transmitía la palabra de que Dios quiere que no mires tanto tu circunstancia actual, sino que te afirmes en tu identidad, que te afirmes en cómo te ve Él, como el Israel espiritual. Que no te dejes paralizar por tu situación presente, sino que pongas tus ojos en la esperanza futura, en lo que Él ha dicho que va a hacer con nosotros. Y esa palabra es la que el hermano sentía y os la transmito por si tiene sentido para alguien aquí en esta mañana. Señor, gracias. Recibimos esta palabra, nos llenamos de tu esperanza,
nos llenamos de confianza en ti en relación a nuestro futuro, a pesar de que el presente pueda ser incierto e incluso oscuro. Nos alegramos en ti, como tú te alegras de vernos a nosotros aquí, Señor. Amén. Amén. Amén, hermanos. Pues ¿por qué no tomáis asiento? Ya vamos a dar por finalizada la reunión, pero como siempre vamos a dejar que los hermanos de recepción y acomodo nos dirijan. Y lo dicho, no os olvidéis, por favor, de apuntaros para la reunión de compañerismo del próximo domingo. Hoy se cierran las inscripciones en secretaría y mañana en la web. Dios os bendiga. Buena semana a todos.